Se ha escrito mucho sobre este tema, se ha hablado mucho sobre esto. Es básicamente un refrán para muchos, para otros es un estilo de vida. Hacer lo que dice este refrán, llevarlo a su vida, ejecutarlo, que sea parte de sí mismo y de sus éxitos. El tema de no deje para mañana lo que puedes hacer hoy parecería como algo, como un dicho. Tanto se dice y no siempre se hace. Porque regularmente la mayoría de las personas se acostumbran a pensar, a tener ideas, a querer hacer cosas, pero no a ejecutarlas. Un porcentaje muy reducido de personas que logran lo que quieren son las personas que actúan, que dicen voy a hacer esto ya, no después. Porque después, siempre hay un después. Bien, para empezar, vamos a hablar del tema de hoy, que es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ese es un refrán que bien poniéndolo en práctica, pues puede ayudarnos a desarrollar ciertos hábitos buenos y hábitos fundamentales para lograr lo que queremos. Resulta que normalmente nosotros los seres humanos tenemos muchas ideas que nos llegan a la cabeza, pero muchas veces no arrancamos, no ponemos la acción, no lo desarrollamos, no empezamos a darle forma y nos quedamos muchas veces con la idea. En otras ocasiones, esa misma idea sí comenzamos a darle ya forma. Y tengo, por ejemplo, el caso de una amiga que había iniciado un negocio y ya tenía el nombre y empezó a hacer su trabajo y todo lo demás, pero siempre me decía, ay, mira, no lo he registrado. Y yo, mira, ya registraste el nombre. Y dice, no, no lo he registrado. Es decir, no lo tiene todavía como un nombre de ella, pero ya lo estaba dando a conocer en las redes y ya estaba comenzando a crecer. Y lo dejó para después. Y para no cansarle el cuento, pues otra persona que vio ya el nombre parece que se adelantó y fue al departamento institucional donde se hacen los registros y dio el nombre y ella no lo había registrado y definitivamente se quedó con el nombre y ella perdió el negocio. Eso es simplemente un ejemplo de por qué cuando uno tiene una idea tiene que plasmarla y no se puede dejar para otro día. Cuando tú tienes el tiempo tiene que comenzar desde el principio. Muchas veces en los negocios de multinivel tú comienzas a hacer una lista de las personas que tú le quieres hablar o lo tienes en la mente y dices, bueno, le voy a hablar a fulano, le voy a hablar para yo compartir el proyecto y solamente lo dejas en la mente, pero no actúas, no vas donde esa persona, no lo llamas, lo dejas ahí escrito o lo dejas en tu mente. Y eso me pasó a mí una vez también, que estaba empezando un proyecto de ese tipo y tenía varias personas en la mente, pero estaba haciendo otras cosas, comencé con otras y esa persona la dejé para otro momento, aunque yo pensaba que tenía el potencial para hacer ese proyecto. Cuando yo fui a compartirle el proyecto, pues me dijo, mira, resulta que hacía 2 días había otra persona que había ido y yo me quedé así, yo digo, oh my God. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenía en la mente esa persona, pero no fui, o sea, solamente lo pensé, lo dejé para después. Por tanto, ahí perdí ese potencial y esas son de las consecuencias que se pueden tener cuando uno no arranca y no hace en el momento lo que le llegó a la mente en ese momento. Yo digo que las ideas vienen de lo más alto y esa idea hay que emprenderla, hay que tomar acción. Es un hábito exitoso, es un hábito de personas de éxito. Comenzar, arrancar, hacer lo que tenemos pensado hacer. ¿Cuántas veces tú nos has dicho, quiero comprarme un vestido nuevo, o quiero comenzar un negocio nuevo, o quiero dejar este trabajo, o no sé, o sea, lo que sea que quieras hacer, hazlo ya, porque el tiempo apremia y lo que realmente queda es lo que tú haces ahora. Después la prioridad cambia. Porque cada día la circunstancia de la vida nos presenta diferentes retos. Entonces, si tú tienes la decisión de hacer algo hoy, hazlo ya, porque mañana puede ser una circunstancia totalmente diferente que no te va a permitir arrancar con ese proyecto. Aprovecha ahora que tienes la decisión, que tienes el entusiasmo, que tienes el deseo, que tienes el ánimo, para que puedas realmente emprenderlo, porque ahí es donde la mayoría de la gente se queda, con la idea. ¿Cuáles son las razones fundamentales por las que muchas veces las personas no comienzan un proyecto? Porque automáticamente tienen una idea, comienzan a pensar el por qué no. Mientras pongan los obstáculos enfrente
y no el por qué sí, el qué voy a lograr al final, voy a tener lo que quiero. Entonces, cuando tú priorizas en lo que tú quieres lograr y lo pones adelante, que tú estás motivado, tú aprovechas este entusiasmo, porque si no lo aprovechas en el momento, se te puede pasar. Y cualquier cosita que te digan, cualquier idea que cualquier otra persona opine, no te va a ayudar a tomar la decisión, a arrancar el proyecto. Entonces tú arrancas y que los demás vean tu actuación, que los demás vean tus resultados. El mensaje de hoy es cuáles son tus ideas, qué quieres emprender, qué proyecto. Entonces, cuáles son los obstáculos que tú has tenido que no te han permitido comenzar, para en un próximo video yo tocar ese tema y ayudarlos a iniciar su proyecto. Bueno, si les ha gustado mi video, les doy las gracias y espero que se suscriban a mi canal para próximos videos de emprendimientos similares a este, y también denle like para que podamos seguir creciendo con su ayuda y podamos seguir compartiendo ideas fenomenales, experiencias fantásticas. Van a venir muchos videos que te van a ayudar en tu desarrollo, en tu emprendimiento a partir de hoy, que estamos, gracias a Dios, iniciando con este primer video, porque todo comienza en el primer paso, porque el primer paso no te va a llevar donde tú quieres ir, pero te va a sacar de donde estás. Así es que muchos éxitos y hasta luego.